Bienvenidos al Grado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo, bueno, pues lo estáis viendo, ¿no? Náufrago, un juego de Eclipse Editorial en el cual, bueno, las instrucciones son muy claras y son muy escuetas, que te dicen claramente que tienes que seguir lo que te digan las cartas sin barajar absolutamente nada. Aquí simplemente nos viene un folletito en el cual nos indica qué significa cada cosita, ¿vale? Más cositas. Bueno, como veis, es una cajita pequeñita. Este me ha recordado a Viernes. Lo único que aquí te cuento una historia y Viernes la cuentas tú haciendo un mazo de cartas. Bueno, no he jugado todavía. Simplemente cuando he visto lo de Náufrago y tal, me ha recordado, pues eso, al juego de Viernes, que no tiene nada que ver, pero en la mecánica me refiero. Pero vamos a ver cómo se juega esto, cómo se plantea. Ya os digo que sé que no se tiene que barajar porque ya lo pone por aquí en la FAQ, que dice: he barajado por accidente, las cartas del juego están mezcladas. ¿Cómo vuelvo a tener mazo en su estado inicial? Pues así. Bueno, pues tengo una pequeña FAQ, ya os digo que no tiene más. Bien, ¿cómo se juega? Pues ya nos dice que tenemos que leer la primera carta. Bueno, pues entonces vamos a empezar leyendo esta primera carta de Náufrago, que dice así: Náufrago, te narra una historia que avanza de manera diferente en base a tus decisiones. A veces verás tus consecuencias en el momento y otras veces te las encontrarás más adelante. Juega varias veces y encontrarás los 13 posibles finales. No barajes la carta en el mazo a menos que se indique expresamente. Gira esta carta y léela. Pues venga, giramos esta carta, ya nos viene por aquí un iconito, ¿vale? Ese iconito que nos dice que la tenemos que girar y esto significa que tiene que estar en la parte de arriba, ¿vale? O sea que la giramos así. Preparación de la partida. Durante la partida añades cartas a tu mazo. Esto construye la pila. Avanzas por la historia gestionando esa pila. El resto de cartas las dejas en los mazos. Historia y objetos. Y sobre la mesa y sacas cartas de ellos solo cuando se indique expresamente. Los diferentes tipos de carta están marcados con iconos en su esquina superior derecha para hacer más fácil encontrar las cartas necesarias. Bueno, pues aquí tenemos una mano, aquí tenemos una concha, tenemos un árbol, tenemos una palmera. Esto creo que es una serpiente, montaña, etcétera. Tiene más información sobre las cartas, historia en la página 4 y 5 de instrucciones. Ya os digo que es 4 y 5 es esto, que es que significa cada simbolito nada más, ¿vale? Bueno, cada símbolo viene aquí, perdón. Y aquí pues es una pequeña leyenda, ¿no? De esto es pues la cabecera y esto se hace así y ya está, no tiene más. Bueno, 2. De la pila, lee solo el texto de la mitad superior de la primera carta. Elige entonces una de las opciones disponibles para avanzar en la historia. Sigue todas las indicaciones, si las hay, y aplica los efectos de cada icono junto a tu elección, en orden. Tiene la descripción de todos los iconos en las páginas 2 y 3 de las instrucciones. Ten la leyenda a mano hasta que te familiarices con los iconos, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí así. Bien, más 3. Pon las cartas 2 y 14 formando un mazo separado en la mesa. Pues tenemos aquí la 2 y la 14, estos son los objetos, creo, ¿no? Sí, estos son los objetos. Venga, pues de la 2 a la 14 las ponemos por separado, un poquito por separado. Venga, vamos a dejar por aquí el cuchillito y demás. Y ahora nos dice... ¿Qué nos dice? Dice: son los objetos que consigues durante la partida. Los tomas de este mazo cuando recibes las indicaciones pertinentes y los devuelves el mazo de objetos cuando se te indica que debes devolverlos o descartarlos. Puede que encuentres estos objetos a los que aparecen en el dorso de esa carta. Atención, las cartas de objeto tienen dos caras, algunas veces con la marca de un asterisco o dos asteriscos en el dorso. Vale, todas. Toma la carta 15, descarta esta carta 1 y ponla al fondo del mazo de historia. El resto de cartas sobre la mesa. Vale, pues entonces este ya viene por aquí el iconito, se descarta y se dice que va al fondo del mazo de historia. Vale, o sea que la quitamos del juego.
Bien, pues tenemos aquí la siguiente carta. En el dorso están tus atributos. A ver que no lo estáis viendo. Ahí lo veis. Ahí lo veis. En el dorso están tus atributos para el capítulo 1 del juego, con los valores para que coloques los clips y registres los 3 parámetros cruciales para el éxito de tu personaje. No puedes sobrepasar el valor máximo en ninguno de los atributos. Ignora la instrucción de la carta de historia. Si el efecto de algún icono de una carta de historia baja cualquiera de los atributos a 0, primero sigue las instrucciones del atributo y solo entonces termina los efectos de los iconos de la carta. O sea, primero los atributos y después ya el resto. Vale. En la sección 3 de la FAQ, en la página 6 de las instrucciones, tienes un ejemplo. Cuidado, bajar a 0 algún atributo puede resultar fatal para tu personaje, así que tenlo en cuenta en tus decisiones. Coloca los clips en los triángulos verde oscuro en los bordes de esta carta, o si quieres, perdonad, o si quieres un nivel más fácil, en los triángulos verde clarito. Pues venga, vamos a coger entonces estos clips que vienen en la cajita y los ponemos en el verde oscurito. A ver si soy capaz y no romper la carta. Sin romper la carta, vale. Venga, aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y aquí, y aquí tenemos el otro. Fenomenal. Y ahora dice, ¿estás listo para jugar? En las instrucciones tienen más información útil sobre el juego, como los iconos. Toma la carta 16, voltea esta carta y déjala sobre la mesa. Vale, pues volteamos esta carta. Vale, mirad. Esta carta nos viene aquí. Seguridad, tenemos 3. Pon seguridad en 3. Vale, pues fijaros que aquí ya viene un 0, vienen cositas. Aquí esto es energía, que bueno, pues estamos a mitad de energía. Tenemos más cositas por aquí, tenemos comida y ya está. Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos un problema seriote. Bueno, va, venga. Pues lo dejamos por aquí, esto lo dejamos por allá. Y ahora venimos al capítulo 1. Capítulo 1. Esta situación extrema... Esta situación extrema, mi ingenio. Daniel Dafoe. Pues venga, fenomenal. Hay que darle la vuelta y dejarla de momento aquí arriba y leer el contenido. Pues vamos a leer la historia, vamos a ver qué es lo que le pasa a nuestro náufrago. A ver, llegas a una playa de arena. El sol te quema la espalda y notas la ropa pegada al cuerpo. La sal marina te escuece en la piel. La lengua apenas se mueve en la boca. Tus manos tiemblan de debilidad y cuando te pones de rodillas tu estómago se vacía de toda el agua que has tragado mientras luchabas contra las olas durante la tormenta. Esto te refresca la memoria. Recuerdas una enorme ola que se abalanzó sobre el barco y te arrastró por la borda. El agua te cegó y perdiste de vista el barco. El océano te zarandeó durante tanto tiempo que perdiste toda esperanza. Tienes suerte de seguir vivo, pero ¿dónde has ido a parar? La tormenta te pilló lejos de tierra firme, así que probablemente fuiste arrastrado a alguna isla, pero ¿está habitada? ¿Está cartografiada? ¿Navegan barcos por aquí? ¿Volverás alguna vez a tu tierra? ¿Serás capaz de sobrevivir? Toma las cartas 17 al 20 sin barajarlas y comienza leyendo la carta superior. Vale, pues aquí ya nos dice que son 4 cartas que tienen conchita, ¿vale? Pues entonces, me has dicho de la 17, pero la 17 es esta de aquí. Ah, no, espérate, me falta la 17. ¿Y cuál era la 17? 15, momento que tengo 18, 19, 20... Ahí va, pues mirad, esta estaba perdida, no sé por qué, pero esta estaba perdida. Vale, pues venga, pues tenemos por aquí la 17, estas las dejo apartadas de momento, y nos dice lo siguiente.
toma desde la 17 a la 20. Bueno, pues ya tengo desde la 17 a la 20. Son 4 cartas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Fenomenal. Y ahora nos dice, si esta no es tu primera partida, toma una carta 17 a 20 y barájalas sin rotarlas. Pues no, como es mi primera partida, pues no lo voy a hacer. Ahora, para evitar mirar por descuido las cartas del mazo, voltea esta carta y déjala sobre el mazo en vez de bajo él. Bueno, ¿cómo se hace al descartar el resto? Pues mirar, fenomenal. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser voltear y así no vemos el mazo. Bueno, pues entonces ha dicho que empezamos por la 17, ¿no? Empezamos por la siguiente. Vale, venga, pues empezamos por la 17. La 17 dice así: empiezan a volver los recuerdos de tus últimas horas antes de ser arrastrados a esta orilla. Entonces, aquí nos dice, aún te tiemblan las manos y las rodillas por todo lo que has pasado. Decides reponer fuerzas a la fresca sombra de una palmera cercana. Te tumbas en la arena y pronto te quedas dormido. O dos, esto puede ser peligroso. Primero que debes hacer es explorar los alrededores, que creo que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a coger esta segunda opción y vamos a explorar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues fijaros que aquí viene una serie de símbolos. Aquí viene un arbolito, pues entonces tendremos que coger una carta, pues cogemos la 21 mismamente. Aquí nos dice que nos sumamos 1 de aquí, así que pasamos de 3 a 4 y bajamos 1 de pescado. Así que de comida bajamos 1. Fenomenal. Y esta carta de aquí hay que voltearla, ¿vale? Se voltea y se pone al fondo, es decir, se voltea así y se pone al fondo. Pues ya está. Y ahora tenemos que leer este de aquí. Dice, explorando la isla, entras en... A ver, espera un momento, que esto debería de estar así. Ahí, para que no haya después spoiler ni nada, ¿eh? Explorando la isla, entras en un pequeño bosquecillo. Su fresca sombra te atrae y una suave alfombra de musgo y hojas movidas por el viento cubre el suelo. Si no te sintieras tan miserable, creerías que es el lugar más hermoso del mundo. Bien. Ahora tenemos por aquí. Dice, en cuestión de minutos, consigues recoger un puñado de ramas adecuadas que colocas en la orilla para que se seque. O dos, te tumbas sobre un montón de hojas a la sombra, donde finalmente caes en un sueño profundo y reparador. También tenemos esta opción de abajo que dice, solo si tienes cuchillo y la fogata. Bueno, pues esto de aquí no lo vamos a leer por si llega el momento y tenemos que leerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo creo que voy a intentar hacer eso, pues coger leña, ¿vale? Y ramas para que se sequen al sol y ya está. Entonces, ¿qué es lo que me dice que haga? Bueno, pues tengo que coger otra carta, ¿vale? Añado una carta. Esta la tengo que voltear y va al fondo. Pues venga, esta la volteamos. Y esta, espérate, ¿cómo se volteaba esto? Esto va así, vale. Así, fenomenal. Y cogemos la siguiente. Vale. Venga, pues vamos a seguir leyendo. Pues venga, continuamos. Una vez que ya hemos dejado las ramas ahí, nos dice, al pie de un acantilado costero encuentras piedras con bordes afilados que recuerdan a pedernal. Pueden resultarte útiles. Pues sí, pueden resultarme útiles. Memorizas el lugar para más tarde. Solo si tienes un valor de energía mayor que 2, solo si tienes un mayor que 2, sí. Miras a tu alrededor y encuentras una piedra adecuada. Yo creo que vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Porque tengo energía mayor que 2. Tenemos ahora mismo 4 de energía. Pues venga, vamos a hacer esto. Y nos dice que le demos la vuelta, así, y que leamos. Ahora, bueno, esto ya de aquí, vamos a ver. Nos dice, encuentras otro pedazo de pedernal y lo usas para agrandar el hueco de otras piezas. Luego insertas un palo grueso y fuerte y lo sujetas con tallos de plantas fibrosas y tiras estrechas de tela.
de tus pantalones para hacer un hacha primitiva. Estás muy orgulloso de tu resultado. Anda, pues mira, fenomenal, toma el hacha. Pues tomamos el hacha. ¿Y qué nos dice esto? Nos está diciendo que tenemos 4. A ver, ¿qué es el 4? El que tenemos que coger. El 4. Vale, pues mirad, tenemos el 4. Ahora nos dice que sumamos 1 de seguridad. Pues venga. Pero ahora nos dice que gastemos 2 de energía. Pues 2 de energía menos. Bueno, pues de energía vamos un poco pobres. Y esta carta la descartamos. ¿Vale? Ya lo pone por aquí que esta carta se va para casa. Vale. Fenomenal. Pues con esto ya estaría. ¿Vale? Ya tenemos el hacha, ya tenemos aquí un arma, ya tenemos cositas. Ahora continuamos con la 18. Después de un par de horas, primero tenemos que restar 1 de comida. Bueno, pues empezamos mal, ¿eh? Empezamos muy mal. Restamos 1 de comida. Nos dice, después de un par de horas... A ver, ahí lo veis bien, vale. Después de un par de horas, sientes que la lengua se te pega al paladar. Agua. Luchas contra el impulso de beber directamente del océano y salir en su busca de un manantial fresco. A ver, opción 1. Caminas por la playa buscando un río o un arroyo. Opción 2. En la orilla te atrae un palmeral con una fresca sombra. Quizá encuentres algo allí. Venga, ahora que tenemos el hacha, vamos a caminar por la playa buscando un arroyo o un río. Vale, pues tenemos que coger... Bueno, aquí viene un símbolo de palmera. Vale, un símbolo de palmera. Pues esta misma. Venga, un símbolo de palmera. Y después nos dice que esta carta la giremos y la mandemos al fondo. Pues venga, la giramos y la mandemos al fondo. Y ahora tenemos que leer esta. ¿Vale? A ver, un momento. Esta nos dice que... a ver, ¿qué nos decía? Que sumáramos esto y al fondo. Vale. Esto y al fondo. Haciendo así, ¿verdad? Bien, fenomenal. Dice, al día siguiente encuentras un pequeño cocotero junto al río. Bueno, pues ni tan mal, eso da por hecho que he encontrado un río, ¿no? O sea que aquí no veo yo que esto tenga mucha conexión, ¿eh? O algo me he saltado o no tiene mucha conexión esto. A ver, dame un momento, vamos a mirar aquí el reglamento a ver lo que nos dice. Que esto nos dice que toma una carta al azar que tenga el icono patatín patatán en la parte superior derecha, colócala al fondo de tu pila, amigo mío, de tu pila, y coloca el fondo de tu pila de cartas en la mano. Vale, o sea que nos dice que toma una carta que tenga el icono indicado en la esquina superior derecha y colócala al fondo. Vale, ya me parece a mí que esto no tenía mucho sentido. Pues entonces colocamos esta que hemos cogido, que era esta de aquí, esta la volteamos y la ponemos al fondo. Vale. Bien, pues ya está. Vamos a seguir lo que nos dice aquí en las instrucciones, es que no hay más tutía. Ahora nos dice, miras con nostalgia al horizonte preguntándote si volverás a ver tu patria de nuevo, cuando de repente percibes un cadáver meciéndose en las olas. Bueno, pues no estaba nada mal, o sea, yo estoy buscando por la playa y de repente pues me encuentro con un cadáver, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Dice, puede que esta presa fácil atraiga a los tiburones, pero aún así decides andar y echar un vistazo más de cerca al cadáver. ¿Y si es alguien de tu tripulación? Opción 2. El miedo te revuelve el estómago, te da la vuelta y te alejas. No puedes hacer nada útil de todos modos. Bueno, pues voy a coger la opción 1. No vaya a ser que contenga algo el cadáver ese. A ver, pues 1 de peligrosidad. Le sumamos 1. Venga. O sea, restamos 1 de peligrosidad. Y nos dice que le demos la vuelta y lo dejemos así. Bien. Y ahora dice... Bueno, pues perdemos 1 de energía. 1 de energía. Reconoces el cadáver. Vale, pues venga, 1 de energía menos. Reconoces el cadáver. Es el cocinero del barco.
Luis, qué lástima. Era un buen tipo, el favorito de todos. Vaya por Dios. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Te aferras al cuerpo y nadas de vuelta para enterrarlo bien. Rápidamente examinas el cuerpo en busca de algo útil. Tienes suerte y te las arreglas para agarrar un pez atrapado bajo la camisa del cocinero. Te lo comes raudo. Buena pesca. O sea que no encuentras nada más y dejas el cuerpo a merced de las olas. ¿Qué elegimos? Hombre, pues está claro. Vamos a coger el pececito, ¿vale? Vamos a coger el pececito porque estoy muy mal de comida. Entonces cogemos el pececito y esta la descartamos. Pues venga, esta se descarta. Y cogemos el pececito y nos dice que nos sumemos 1 de comida. Fenomenal. Pues 1 de comida. Bien, pues ahora nos vamos con el 20, con la carta 20, que nos dice: examinas la costa en una arboleda y en una arboleda cercana llegas a un estanque cubierto de juncos. Pequeñas criaturas revolotean en el agua entre los tallos. Fenomenal. Opción 1. Buscas un palo para cazar allí después. Opción 2. Con algo de dificultad consigues arrancar algunos tallos. Sus fibras son fuertes y quieres intentar tejer una cuerda o una red con ellas. Opción 3. La densa espesura parece peligrosa. No te atrevas a entrar allí. Bueno, pues no sé. O solo con el cuchillo. No tenemos cuchillo, así que nada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar un palo para cazar, ¿vale? Vamos a buscar un palo para cazar. Bien, buscamos un palo para cazar. Y aquí nos dice que bajamos 1 de seguridad, con lo cual nos quedamos en 3 tranquilamente. Dice que esta carta la tenemos que dar la vuelta y pasarla al fondo. Vale, pues ya está. Pues no podemos hacer nada más. ¿Vale? No podemos hacer nada más, porque es lo que nos dice. A ver, vamos a observarlo bien. Perdemos 1, este se da la vuelta así y pasa al fondo. Y ya está. Vale, pues no hay que hacer nada más. Pensar cómo sobrevivir. Necesitas comida, agua y una buena noche de sueño. Te agota. Pero no puedes evitar preguntarte: ¿habrás sobrevivido alguien más? ¿Estarán buscándote? Bien, tenemos aquí opción 1, que pronto llegas a la conclusión de que nadie de tu tripulación lo logró. Esta triste realidad roe tu corazón. Opción 2, deberías racionar más la comida, tus reservas de suministros son bajos y necesitarás tus fuerzas. Vamos a hacer la opción 2, ¿vale? Vamos a hacer la opción 2. La opción 2 nos dice: perdemos 1 de comida, ¿vale? Perdemos 1 de comida, nos dice que demos la vuelta y que esto vaya al fondo, ¿vale? Pues le damos la vuelta y que vaya al fondo. Ahora dice: entre los árboles cercanos a la playa te encuentras algunas setas carnosas. Bien, opción 1. Parecen apetitosas, pero ¿y si son venenosas? Decides no pensártelo más. Las pruebas con recelo al principio, pero luego te comes las setas con avidez, hasta el último trozo. Solo si tienes fogata. Pues no tengo fogata. Parecen apetitosas, pero ahí si son venenosas, decide no pensártelo más. Así que es lo que voy a hacer, descarto esta carta. Vale. Pues venga, llegamos aquí. Dice: al día siguiente encuentras un pequeño cocotero junto al río. Anda, fenomenal. Y dice: intentas partir algunos cocos en los bordes afilados de las rocas. Hasta ahora no se te da nada mal. No se te da nada bien. Estás agotado y te tumbas a descansar. Es que estoy muy mal de comida, estoy muy mal de todo. A descansar a la sombra de las palmeras. Pues solo si tienes hacha o cuchillo. Ah, mira, abres unos cuantos cocos. Por primera vez en días te sientes lleno y satisfecho. Pues venga, tengo hacha, vamos a hacer este. Mirad, gano 2 de comida. Fenomenal. Gano 2 de comida. Esta pasa aquí y al fondo. Vale, pues venga, ahora vuelves a caminar por la costa, pero sigues sin encontrar un arroyo o un río. Empiezas a dudar de tus razones. Venga, pues entonces, aquí. Algo aquí no cuadra mucho, ¿eh? Hay algo aquí en la historia que no me cuadra mucho. Porque si antes he encontrado un río y ahora me dice que no hay, ¿cómo es eso posible?
¿Veis? Ahí no veo yo mucho la conexión, pero bueno. Vuelves a caminar por la costa, pero sigues sin encontrar un arroyo o un río. Empiezas a dudar de tus razones para seguir adelante bajo el sol. De repente te fijas en los restos de tu barco en la superficie del océano. Opción 1. Son un mástil y una vela, puedes hacer algo útil con ellos. O opción 2, entre ellos, para tu sorpresa, observas un barril de carne de conserva. ¡Qué inesperado regalo del destino! Hombre, evidentemente vamos a comer, ¿vale? Entonces, conservamos. Metemos aquí 2 de comida. 1 y 2. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Tenía 2, ahora tenemos 4. Y esta carta que se va para casa. Fenomenal. Y ahora dice, mientras la marea menguante dejaba al descubierto las rocas cubiertas de algas, unos cuantos cangrejos corretean por el fondo fangoso. Fenomenal. ¡Qué suerte! Has logrado aturdir a un cangrejo con una roca. Una tortuga sale arrastrándose de debajo de un alga. Su caparazón se camufla con las hojas de las algas y la vuelve casi invisible. Recuerdas haberla visto antes en algún sitio. Deberías comprobar ese lugar. La tortuga podría haber puesto huevos y podrías encontrar su nidada. Opción 3. Prueba las algas, son muy amargas y no te sacian el apetito. Pues venga, vamos a hacer la opción 2. La opción 2, esto es que le damos la vuelta y lo ponemos al fondo. Vale. Pues venga, con este dice que ganamos 2 de energía, menos mal. Vamos a ganar 2 de energía, que estamos un poco tocados de energía. Y nos dice, despiertas en un nuevo amanecer tras la noche en tierra firme. Te duele todo, pero tú, por extraño que parezca, te encuentras descansado. Fenomenal. Durante tu próxima excursión, planeas llegar a otro lado del bosque. Pues podemos hacer eso. Después de un buen desayuno, te sientes capaz de mover una montaña. Vamos a intentarlo de mover al bosque, ¿vale? Venga, vamos. Como no tengo refugio, no puedo hacer eso. ¿Qué significa? Que aquí que pierdo 1 de energía. ¿Vale? Pierdo 1 de energía. Esto me dice que le tengo que dar la vuelta y que va al fondo. Por el rabillo del ojo notas algo inusual. Un cofre. Se mece en el agua cerca de la orilla rocosa. ¡Oh! Fenomenal. Fenomenal. Y ahora nos dice... por desgracia, estás demasiado débil por el hambre y no puedes hacer nada más que mirar frustrado cómo el cofre se pierde flotando en el océano. Te encuentras en la playa y caes en un sueño exhausto. Opción 2. Solo si tienes tienda o refugio. Nada. Opción 3. Solo si tienes valor de energía de 2. Tengo 2. Ahora dice... Te zambulles en el agua, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a cogerlo, dice, te zambulles en el agua y arrastras el cofre hasta la orilla. Pues venga, le damos la vuelta y leemos. 2 de energía que hemos perdido. Buah, pues ahora tenemos un problema, ¿vale? Ahora tenemos que leer a ver qué es lo que pasa. Porque viene aquí un 2 con 2 asteriscos. Entonces, primero, tenemos que hacer lo que nos dice esto. Y esto nos dice, tenemos que leer la parte 6, ¿no? Me he dado cuenta que en algún momento he volteado o colocado mal una carta. ¿Qué hago? Rebobinar. No. Vamos a ver dónde venía esto. ¿Qué pasa si me quedo sin? ¿Dónde y en qué orden añado las nuevas cartas de historia? ¿Veis? Primero debes añadir una carta al azar con el icono al fondo de la pila, ¿vale? Baraja las cartas con este icono y roba una durante el mazo. Después mueve tu clip de seguridad. Vale, o sea que dice que debes añadir una carta de azar al fondo de la pila de la... Vale. Roba una carta y devuelve el resto al mazo. Vale. Venga, va. Venga, va. A ver, ¿qué es lo que pasa si estoy a 0? Quiero descansar y terminar el juego para más tarde. Aquí, mazo de objetos. Objetos, patatín, patatán.
A ver, ¿qué me dice esto? ¿Dónde? Y tal. Dice, hay un icono. Nada. Tengo que añadir una carta a la pila, pero no me quedan cartas. Nada. Si dejo una opción que requiere objeto que me he conseguido previamente, ¿qué tengo que descartar? Vale. Me he dado cuenta que en algún momento he volteado o colocado una carta mal, que creo que es lo que nos ha pasado antes, ¿vale? Que esa carta que no tenía sentido, me parece que la había colocado mal. Pero bueno, nos dice rebobinar. Bueno, quiero descansar y terminar el juego más tarde. Vale, pero había por aquí una opción que nos decía... Para seguir jugando, objetos, a ver qué nos decía por aquí, si llegábamos a 0. Por ejemplo, cuando eliges esta opción añade, vale, pues dame un momento, para no teneros aquí, voy a ver si encuentro qué ocurre cuando llego a 0 con la energía, ¿vale? Venga, dame un momentín. Venga, pues ya he dado con ello, eso significa que tenemos que buscar un par de cartas de aquí de objetos con 2 asteriscos. Aquí tenemos este que tiene 2 y ese también. Uy, que lo tenía fuera de cámara, perdonad. Este que tiene 2 y ese que tiene 2. Y aquí nos dice que esto lo tenemos que eliminar. Bueno, pues nada, pues esos 2 objetos los hemos perdido. Ha sido un cuchillo y un mono, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, os lo enseño para que veáis que no os estoy timando. Vale, el cuchillo y el mono los hemos perdido. Pues nada, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, pues seguimos. Seguimos la historia. Vamos a ver. Nos dice... A ver, ¿qué nos dice por aquí? Miras el cofre con curiosidad, te preguntas qué encontrarás en él. Examinas el cofre... A ver, tenemos un hacha, así que dice, examinas el cofre desde todos los ángulos y decides que mañana seguirá ahí. El día te ha agotado y necesitas descansar como es debido. Mañana encontrarás una piedra adecuada para abrir el cofre. Pues tenemos un hacha, solo si tienes hacha. Al no ver necesidad de andar con miramientos, usas el hacha con la cerradura, ¿vale? Así que le damos la vuelta así y leemos. Y aquí dice, por fin logras romper la cerradura del cofre y encuentras en sus profundidades un cuaderno de bitácora. Ojeas sus húmedas páginas y sientes una increíble euforia y expectación que se mezclan con una nota de tristeza cuando recuerdas la estruendosa voz de tu capitán. Toma bitácora. Es el 6 y esta carta se va. Vale. Pues esta carta se va y cogemos por aquí el 6. Bitácora. Muy bien, pues tenemos un hacha y tenemos el cuaderno de bitácora. No sé para qué nos valdrá, por lo menos a lo mejor para entender qué nos ha pasado. Vale. Ahora nos dice aquí que cavas en la arena en un lugar, en algún lugar has visto una tortuga. Buscas por si ha puesto huevos aquí. Vale, pues sí, vamos allá. Y ahora nos dice, por fin... Das con un nido de una tortuga, te comes varios huevos y te llevas el resto. Necesitas guardar comida para mañana. Mientras buscas, observas varios trozos de cuerda arrastrados por una orilla. ¡Qué suerte! Pones a secar al sol los trozos más largos, luego los rompes en fibras separadas. A ver, nos viene bien hacer una soga, porque esto fijo que es para hacer una soga. O no lo comemos. Venga, vamos a hacer la soga, ¿vale? Ahora nos dice que demos aquí la vuelta... y que leamos. Y ahora nos dice que cojamos la soga. Pues cogemos la soga porque vamos muy bien de comida. Estamos atrás de comida. Es que me lo suponía que iba a pasar esto. Vale, y esta carta la descartamos. Y ahora nos viene aquí. Has montado un campamento pequeño pero confortable en una arboleda cerca de la orilla y ahora planeas excursiones más largas por las montañas. Ha llegado el momento de una nueva aventura. Dice, no importa, aún no te sientes preparado. ¿Estás buscando un camino para subir a una montaña escarpada o esperas encontrar el camino más fácil hacia arriba a través del bosque? Aún no estoy preparado, ¿vale? Aún no estoy preparado. Entonces, esto me dice que pierdo 1 de seguridad. Perdemos 1 de seguridad. Y que le demos la vuelta y esto iría al fondo. Bueno, como no tenemos ninguna carta más, ahora nos dice aquí, ¿veis? Tenemos que dar la vuelta. Nos dice, ganamos 2 de energía. Bueno, venga, ya tenemos 2 de energía. Esto no está nada mal.
2 de energía. Despiertas en un nuevo amanecer tras la noche en tierra firme. Te duele todo, pero por extraño que parezca te encuentras descansado. ¿Qué elegimos? Durante tu primera excursión planeas llegar al otro lado del bosque. Después de un buen desayuno te sientes capaz de mover una montaña. Bueno, pues en este caso la segunda parte. Ganamos 1 de energía y perdemos 2 de comida. 1 de energía, perdemos 2 de comida. Y nos dice que le demos la vuelta y sigamos las indicaciones. Has montado un campamento pequeño, etcétera. Esto ya lo habíamos leído. Ahora dice que no importa aún si no te sientes preparado. Yo creo que sí, ya me siento. Estás buscando un camino para subir una montaña escarpada. Pues venga, vamos a este. Este nos dice que cojamos 6 de montaña. Vale, pues entonces tengo que venirme aquí. 6 de montaña. A ver dónde está. Por aquí deberíamos de tener montaña. Pues no tenemos montaña. ¿Dónde habrá montaña? Ah, porque este mazo no es. Que he cogido el del capítulo 2 y 3. Que hay 3 capítulos, por cierto, que no he dicho absolutamente nada. Vale, pues cogemos... ¿Cuántos? 6. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Cogemos los 6. Cogemos los 6 y nos dice que nos tenemos que barajar. Eso ya nos lo pone en el reglamento. Esto ya sabemos que va así. Lo ponemos al fondo y ahora nos dice que perdemos 1 de energía. Bueno, pues perdemos 1 de energía. No pasa nada. Venga, 1 de energía menos. Y ahora esta carta se descarta. Bien. Continuamos. Dice... ¿Ves a un monito? Se acerca cautelosamente y empieza a gesticular, tocándose la boca con una pata peluda. Pues venga, vamos a ver qué pasa. Pues venga, vamos a leer la siguiente cartita. A ver, la de la montaña. Dice, ves a un monito, se acerca cautelosamente y empieza... Bueno, esto ya lo había leído antes, ¿eh? Y empieza a gesticular, tocándose la boca con una pata peluda. Entiendes que también tiene hambre. Entonces, ofreces a la criatura algo de comida, ¿vale? Tenemos aquí la opción de dar algo de comida al mono, que te arrebata hábilmente de las manos y desaparece entre el follaje. Gritas y agitas las manos salvajemente para ahuyentar al pequeño bribón. Bastante tienes con sobrevivir tú, o intentas en vano atrapar al mono. ¡Qué lástima! Te habrías dado un festín. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a intentar atrapar al mono. Venga, vamos a intentar atrapar al mono. Vale, pierdo 1 de seguridad. Vale, perdemos 1 de seguridad y este va al fondo. Vaya por Dios. Pues nada, este va al fondo. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, pues seguimos leyendo. Vamos a ver por aquí. Vamos ahora con el 30. Dice, escalas una de las altas montañas, allí oyes silbidos y gorgoteos, el agua caliente brota del suelo, formando un manantial humeante. ¡Wow! Fenomenal. El agua sabe ligeramente a azufre, como un huevo podrido, pero no te importa. En la subida te has quedado sin aliento y sediento. No te atreves a beber demasiado, pero un baño caliente es exactamente lo que tu cuerpo exhausto lleva tiempo anhelando. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer la primera, vamos a beber, ¿vale? Vamos a beber. ¡Buah! Pues la hemos liado. La hemos liado parda. Lo primero, vale, sube la comida, ¿vale? Pero me expongo demasiado y aquí nos dice que tengo que coger 3 cartas. Buah, tengo que coger 3 cartas. Y tengo que coger 3 cartas de aquí. 3 cartas de estas. Vamos, 1, 2 y aquí hay 5. Pues tengo que escoger 3. Tengo que escoger 3. Vale, pues barajamos. Barajamos y 1, 2 y 3. Pues venga, estas mismas, ¿vale? Y las ponemos aquí, al final del mazo. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿qué le vamos a hacer? Vale, este nos dice que le tenemos que dar la vuelta y que vaya bajo el mazo. Venga, pues siguiente. Pues nos estamos enfrentando aquí a cosas chungas, ¿eh? Tenemos que descansar como sea. A ver si podemos descansar de alguna manera.
Vale, vamos a ver. Aquí dice, hay bastantes árboles caídos alrededor de tu campamento. Sería prudente almacenar todos los que puedas y utilizarlos como leña y material de construcción. Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Estás demasiado agotado para hacerlo? Pues sí, estoy un poquito agotado para hacerlo. Arrastras y apilas árboles caídos por todo el campamento. También esa es una buena opción. Y ahora, si solo tienes fogata y el cuchillo, no. Solo si tienes el hacha. Con un hacha consigues talar varios árboles en la misma playa. Y nos dice que le demos la vuelta y leamos. Gastamos 1 de energía. Y nos dice... A ver, ¿qué nos dice esto? Nos dice, finalmente consigues reunir suficientes troncos para construir algo con ellos. Bien, pero ha sido un arduo trabajo y ahora necesitas tumbarte y descansar. Solo si tienes soga. Tengo soga. Dice, con la soga atas los troncos juntos y descarta la soga. ¿Vale? Y le damos la vuelta y seguimos leyendo. Pues descartamos la soga, así que ya no vamos a poderlo utilizar de momento. La descartamos y seguimos leyendo. Dice, tu balsa está lista... espera un momento. Vale, sí, le damos la vuelta y para adelante. Dice, tu balsa está lista. Estás impaciente para llegar a la isla que divisaste en el horizonte cuando fuiste a las montañas. Y parece que el tiempo y la corriente están de acuerdo con tu plan para la travesía. A ver, aquí nos dice, pero ahora estás demasiado cansado. Te tumbas a la sombra para descansar un poco. Nada, eso no me hace falta, ¿vale? Porque aquí vemos que tenemos bitácora. Venga, opción 2. Regresas al campamento, reúnes comida suficiente para el viaje. ¿Quién sabe cuánto durará esta aventura? Sientes una increíble oleada de fuerza por la emoción sin perder un minuto, zarpas de la orilla. Nada. Solo si tienes bitácora. Las cartas marinas del cuaderno te permiten utilizar la fuerza de las corrientes y ahorrar mucha energía. Pues vamos a usar ese de ahí. Vale. Me dice que gano 1 de energía. Ahora me dice... ¿Qué más me dice? Me dice que le dé la vuelta a esto. Y pierdo 1 de energía. ¡Jopetas! Y vuelvo a perder 1 de energía. Pues entonces no sé para qué me lo da. Se lo voy a perder. Bueno, vale, vamos allá. Aquí dice... Te da miedo dejar la costa conocida, pero te esperan nuevas aventuras y una nueva tierra. La ilimitada extensión del océano abierto te saluda con los gritos de las gaviotas. Las olas salpican tu balsa. Descarta refugio, tienda, soga y fogata. Pues ya he descartado. Así que, y si lo tenías, mantienes el resto de objetos. Me voy ahora a la carta 30, o sea, esta carta 36. No, me voy a la carta 36 y esta se descarta. Pues esta se va a hacer puñetas y nos vamos a la carta 36, que no sé cuál es la 36. 30, 35, 34, 28, 26 y 36. Aquí está, la 36. Que dice, retira los clips de marcadores de los atributos del capítulo 1. Ah, pues mirad, he terminado el capítulo 1. Hemos terminado el capítulo 1, ¿vale? Hemos construido una barca gracias al hacha y a la soga. Hemos hecho bastantes cositas. Bueno, no ha estado nada mal este primer capítulo. Se ha alargado, evidentemente, se ha alargado bastante. Así que este capítulo 1 lo vamos a dejar aquí. No os quiero aburrir mucho más para que veáis cómo funciona esto. Sí, me he metido la zarpa en alguna carta porque me he hecho un pequeño lío. Pero bueno, ya habéis visto que al final... Tiene un hilo argumental que hay que seguir y ya te dice las instrucciones. Si te has perdido, haces un rewind o rebobinas para poder continuar con la historia. Me he dado cuenta que en algún momento he volteado o colocado mal una carta. ¿Qué hago? Pues rebobinar. ¿Vale? No habría ningún problema. Por lo demás, bueno,
aparte de haber metido una pequeña zarpa en alguna carta y demás, nos estamos dando cuenta que nuestro aventurero, nuestro náufrago, o si queréis, nosotros mismos que estamos ahí en una playa desierta, que hemos conseguido unos troncos, hemos conseguido gracias a la soga hacer una balsa para poder salir de la isla, y parece ser que cuando subimos a la montaña divisamos una isla. Ojo que eso no lo hemos visto porque no ha llegado esa carta, porque acordaros que nos dice que tenemos que barajarlo. Como tenemos que barajar las cartas, pues así están, ¿vale? Dice, toma una carta al azar que tenga el icono indicado de la esquina superior izquierda. O sea que, en ese caso, al azar es barajando. Tú barajas, lo pones y listo, ¿vale? Bueno, por lo demás, habéis visto que bien funciona esto, qué bonito es todo. Hemos llegado aquí al nivel de seguridad 0 patatero. Y bueno, como vamos a empezar un nuevo capítulo, todo se vuelve a hacer un reset y volveríamos a empezar. O eso creo yo. Así que solo se termina el capítulo 1 con un valor de comida de 3 o más. Vale. Mueve el clip a la derecha. Bueno, esto ya lo leeremos cuando juguemos el siguiente capítulo. Por lo menos ya habéis visto cómo funciona este primer capítulo, cómo funciona el juego. Está bastante interesante, no está nada mal. De momento nos quedamos con la metáfora y el hacha, así que no hemos podido construir un refugio, una pena. También es verdad que hemos llegado muy cansados y hemos llegado con un nivel de seguridad bastante tocados. Pero bueno, por lo demás, me gusta el juego, está bastante bien, es narrativo, nada que ver con el viernes, nada que ver. Porque en el viernes te montas tú la película, que al fin y al cabo, depende de la imaginación que tengas, pues oye, te partes el ojo o no. Eso ya depende de cada uno. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Daros gracias por estar aquí, daros gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Thread, en WhatsApp. Estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!